Hola amigos del ajedrez, continuamos con mi sistema Denning-Souwich. En esta ocasión mostramos motivo de combinación que habíamos estudiado anteriormente para finalizar este tema. Clavada con Suxban y problemas de desclavada es el tema que veremos después de los dos próximos ejemplos. Comenta Denning-Souwich. Los dos motivos de combinación también pueden aparecer juntos en una de ellas, en una combinación. Aquí se indica claramente un cambio general. Sin embargo, después de las jugadas alfil por F6 jaque, torre por F6, torre por F6, rey por F6, B4, rey E5, el rey negro entraría en escena justo en el momento adecuado. Por lo tanto, debemos realizar los cambios de forma más inteligente. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Torre por F6 como primer movimiento. Después de la jugada torre por F6, B4, por ahora las negras tendrán que perder tiempo con un movimiento de rey. Por lo tanto, rey F7, alfil por F6, rey por F6 y B5. Y ahora el peón no puede ser capturado. Una combinación ganadora de tiempo, dirán ustedes. Muy cierto, pero la ganancia de tiempo solo se logró porque pudimos reemplazar el alfil medio clavado por la torre completamente clavada. Tomando una cosa por otra, vemos que en este caso tenemos una combinación de los dos motivos. Por lo tanto, este es el tema de Denning-Souwich en este ejemplo, donde él sugiere que ya en esta posición la torre está completamente ganada, mientras que en la posición inicial el alfil medio clavado de F6 es sustituido por la torre completamente clavada y nos lleva a la posición final que habíamos visto, donde el rey no va a llegar a tiempo para atajar a los peones blancos que promueven a dama. Seguimos aquí con un ejemplo similar. Cerramos esta sección, comenta Denning-Souwich, con un ejemplo que nos mostrará la utilización de la clavada combinada con el motivo justamente popular de Suxban. Es obvio que una clavada puede conducir fácilmente a una escasez de movimientos disponibles, ya que a menudo la elasticidad de las piezas defensoras es muy pequeña. De hecho, no es infrecuente que la defensa sea inoperativa. Por inoperativa queremos decir que los defensores no pueden cambiar su terreno y aún así mantener la protección del punto o puntos amenazados. En esta posición, después del sacrificio inicial que hemos discutido tantas veces, en el primer motivo, torre por E5, las negras responden torre por E5 y sigue G3. Un buen movimiento. Si no fuera por G3, las negras podrían haberle dado aire a su rey por medio de la jugada F4, pero ahora esta jugada fracasaría debido a la jugada después de F4 con el avance G4 y el rey está completamente encerrado y las negras finalmente tendrán que abandonar su torre. La otra jugada sería, por ejemplo, en lugar de F4, jugar G4, pero en este caso igualmente las blancas con el movimiento rey G2, por ejemplo, forzarían o bien el avance del peón a F4, con lo que después de la captura del peón, la torre sería fácilmente capturada. Y el otro movimiento sería mover su rey a una de estas casillas que tiene libres detrás de los peones, pero en ese caso igualmente la torre caería sin dificultad. Ahora, debemos notar que en la posición esta después de G3,
las negras juegan rey G6, que conduce al empate después de alfil por E5, rey H5 y tras, por ejemplo, rey G2, F4, eliminando el último peón de las blancas, por lo que juego es tabla. Seguramente Kenin Zowie o bien consideró el peón en G3 directamente, con lo que se gana como en la línea principal, moviendo solamente el rey, o de lo contrario existió algún error de tipografía. Pero lo fundamental en este caso no es este detalle, que incluso es también educativo, porque nos enseña que existen golpes tácticos que pueden solucionar estos problemas. Seguimos entonces con este otro ejemplo, donde después de los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, caballo C3, caballo F6, D3, D6, trataremos los problemas de la desclavada. Esta sería la introducción a ese tema. Las blancas pueden preparar ahora una clavada por medio de alfil G5 y curiosamente esta pequeña y sencilla clavada evoca un bosque de posibilidades. Veamos lo que comenta Ninsowish en la variante esta que surge con alfil G5. Igualmente plantea: ¿deberían las negras plantear inmediatamente la cuestión al audaz alfil con H6, alfil H4, G5 y alfil G3? ¿O deberían incluso arriesgarse a una contraclavada con alfil G4 después de alfil G5? De nuevo, ¿no podrían considerar razonable ignorar la amenaza que implica el movimiento alfil G5, que amenaza destruir el enroque o la estructura de peones de las negras con caballo D5, con la consiguiente desorganización de su posición en el flanco de rey, por medio de los cambios, digamos, caballo por F6 o bien después de caballo D5, alfil por F6, ya que en ese caso tendrían evidentemente que facilitar la ruptura de sus peones. De nuevo, otra cuestión. Y entonces, después de la jugada alfil G5, que amenaza caballo D5 como habíamos planteado o había planteado Ninsowish, romper la estructura de peones, jugar tranquilamente caballo D4 y centralizar silenciosamente las piezas. Hay que considerar también, además, contra alfil G5, caballo A5, con el objetivo de eliminar el alfil de C4, el alfil blanco de casillas claras. Mientras que alfil G5 enroque no debe descartarse con un simple encogimiento de hombros. Seguimos entonces, después de esta introducción de los problemas de la clavada, que como vemos genera, o como planteó Ninsowish, genera un bosque de posibilidades, con este ejemplo que expone él. La cuestión, entre comillas, será evidente sin más comentarios que el avance prematuro de los peones laterales debe tener un efecto comprometedor. En la partida o apertura escocesa, por ejemplo, después de E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, E por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, alfil B4, caballo por C6, B por C6, alfil D3, D5, E por D5, C por D5, enroque, y ahora surge la clavada alfil G5, amenazando capturar en F6 y al mismo tiempo el peón de D5, que es defendido por esa razón con C6, y ahora caballo E2. ¿Puede seguir, se pregunta Ninsowish, H6, alfil H4 y G5? Pero ahora, después de alfil G3, las blancas tienen a su disposición la jugada de ataque F4 y las casillas y la posibilidad de ocupar las casillas F5 y H5 que han sido debilitadas por el avance del peón
de G negro, ya que ninguno de estos puntos puede ser atacado jamás si se pudiera jugar, por ejemplo, el peón en G6. La cuestión es, por tanto, inoportuna. Quiere decir Ninshowitz que en este caso, después de G5 y alfil G3, o mejor dicho, después de alfil G5, no es conveniente realizar los avances que habíamos visto, donde tras este movimiento de peones, estos movimientos de peones llevan a esta posición y se crean debilidades en el enroque de las negras. Veamos esta partida entre Cohen y Ninshowitz. Igualmente un problema de desclavada. Ninshowitz dice: por otra parte, hay ocasiones en las que la pregunta, entre comillas, es muy oportuna. Por ejemplo, en la siguiente apertura de una partida de torneo entre Cohen y Ninshowitz, siguió lo siguiente: las blancas juegan E4, E5, caballo C3, alfil C5 y caballo F3, D6, D4, E por D4, caballo por D4, caballo F6, alfil E2, enroque, enroque y torre E8. Las negras han cedido el centro, pero tienen presión sobre el peón de E4. Las blancas jugaron alfil G5, que es un error. Lo correcto era, en este momento, alfil F3. Después de alfil G5, el negro entonces le pidió explicaciones o la pregunta al alfil con H6, alfil H4, G5, alfil G3 y caballo por E4. Para ganar este importante peón, las negras soportan la desorganización de su propia posición. La continuación fue caballo por E4, torre por E4, caballo B3, alfil B6, alfil D3, alfil G4, dama D2, torre E8 y después de A4, A5, H4, dama F6, H por G5, H por G5, caballo C1, caballo C6, caballo A2, rey G7, caballo C3 y dama H6, la posición negra se consolidó. El peón de D6 tiene un efecto estabilizador en particular. Las negras ganaron fácilmente. Para finalizar este vídeo sobre el tema que estamos tratando, hemos tomado deliberadamente, comenta Ninshowitz, un caso extremo para ver lo que está en juego si se plantea la pregunta. Debe ser al alfil de G5 o al alfil que clava en G5 o G4, y hemos descubierto que la pregunta es desorganizadora y por lo tanto no debería plantearse a menos que haya una compensación en otra dirección. Tal compensación generalmente reside en el hecho de que el alfil que ha sido expulsado se encuentra en un desierto. Sin embargo, ese desierto se convertirá de inmediato en un jardín florido si se puede abrir el centro. El siguiente ejemplo aclarará este punto. Después de los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6, alfil B5, alfil B4, enroque, enroque, alfil por C6, D por C6, D3, alfil G4, H3, alfil H5 y ahora alfil G5. En este caso, el avance inmediato G4 sería malo debido a caballo por G4, H por G4, alfil por G4 que establece una clavada muy molesta contra el caballo, seguido de el avance F5 abriendo la columna contra el caballo de F3 y sería desesperado para el blanco. Por eso ellas primeramente realizan la clavada alfil G5, dama D6, alfil por F6, dama por F6. Y ahora es perfectamente correcto jugar G4. El alfil negro, al llegar a G6, no encontrará nada que morder.
salvo la masa inquebrantable de peones centrales. Cabe señalar que si las negras todavía tuvieran su peón D, un ejemplo en D6 un peón en D6 en lugar de C6, este desierto del alfil en G6 podría haber cobrado vida con el avance D5 en determinado momento. Es cierto que el alfil negro puede llegar a F7 después de F6, pero eso cuesta tiempo. Las blancas, por su parte, no tienen nada que sufrir, ya que con un centro compacto, un flanco de rey desorganizado, es fácilmente defendible. Además, estos peones desorganizados del flanco rey se convertirán en un instrumento de ataque que avanza de forma lenta pero segura, del tipo tanque, entre comillas, especialmente con un caballo que ayudaría en la casilla F5. Para esto podremos estudiar más adelante en partidas ilustrativas que presentan en Sowish el encuentro entre él y Leonhardt, de la que estudiaremos con relación a este tema y otros temas en esas partidas ilustrativas, pero tiempo al tiempo. Sin más, espero que este vídeo le haya sido instructivo y comprendido los problemas que generan las clavadas alfil G5, tanto y alfil G4, clavando el caballo de F6 o de F3 respectivamente, donde hay que resolver problemas importantes. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!